Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que les esté siendo llevadera esta cuarentena extraña que nos está tocando vivir. Pero bueno, esperamos volver a conectarnos con mayor continuidad. Estamos tratando de solucionar algunos problemas técnicos para poder tener otra vez el ritmo que veníamos teniendo de las reuniones semanales. Bueno, ahora un poco la idea es hacer la clase de Fellini, que nosotros debíamos del mes pasado. Bueno, va a ser un poco más breve para poder subirla, ¿no? Si no se hace muy pesado y no podemos hacérsela llegar, ¿no? De manera ideal. Bien, vamos a compartir. Bien. Perfecto. Ahí tenemos Federico Fellini, en este caso. Vamos a voy a quedar ahí para no molestar. Bien, Federico Fellini. ¿No? Interesante, Fellini atraviesa gran parte del siglo XX y su obra va a estar presente en los grandes cambios que va a tener el cine en aquel entonces, ¿no? La historia del cine siempre valora y menciona a los cineastas que tienen una obra y un discurso a tono con los grandes cambios que suceden en el momento preciso. Bueno, Fellini es uno de estos casos, ¿no? Cada obra, cada película, cada intervención de él ha sabido leer el momento en el cual estaba atravesando la historia del cine y ha colaborado con grandes cambios y muchas veces lo ha propuesto él. Vamos un poco a ver esto. Bien, y acá estoy molestando, me voy a correr de vuelta. Vieron qué fácil es correrse. Ahí estoy. Bueno, saben ustedes que Federico Fellini empieza con el cine neorrealista, ¿sí? Hay toda una discusión si él es o no es neorrealista. Él dice que no, que el neorrealista es Roberto Rossellini, el de Roma Ciudad Abierta, que él es el gran padre del neorrealismo, él es el que hacía un cine neorrealista. Pero sin embargo, él ha comenzado a hacer los guiones, él ha colaborado en películas neorrealistas y un poco su nombre empieza a tener fama desde ese lugar. Y podemos ver que sus primeras películas, ¿sí? Tienen elementos neorrealistas, ¿no? ¿Por qué? Porque Fellini siempre va a trabajar desde la lógica de la fantasía, ¿no? Y de una fantasía propia, personal. Él siempre va a hablar de lo que él, su visión de mundo. Su visión de mundo está relacionada con la fantasía que él ha sabido crear y con la noción de la representación. Y ahora vamos a entrar más en detalle con esto, ¿no? Él viene del circo, de espectáculos de vodevil, ¿no? La idea de la farsa, de lo patético de la farsa, de lo circense, entiéndase el payaso que pelea por sobrevivir, ¿no? En un mundo más bien cruel. Todas estas ideas van a estar reflejadas en sus películas, ¿no? Bueno, El Jeque Blanco, que es su segunda película en soledad, eh, es una película sobre un, un tipo que pertenecía a las telenovelas, un galán de telenovelas, que cuando una de sus fanáticas, podemos decir, admiradoras, lo conoce realmente se lleva una gran decepción. Bueno, un poco en esta línea va a ir todo el cine de Fellini. Los Inútiles, el segundo afiche que vemos acá, bueno, es una de sus películas más conocidas. Acá recibe el primer premio, el primer León de Oro en Venecia, al mejor director, y ahí empieza a adquirir notoriedad. Que también retrata un poco su pueblo,
las costumbres de su pueblo, estos tipos que viven, están todo el día sentados charlando sin hacer nada, ¿no? Los inútiles, los vagos, ¿no? Los tipos que viven de sus mujeres, de los sueldos o pensiones, y no hacen otra cosa que perder el tiempo, unos chantas, ¿no? Por eso también es tan italiano el cine que él hace. Bueno, y La Strada es su primera película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, y logra con el personaje de Giulietta Massina, logra un personaje a lo Chaplin, ¿no? Un personaje, vamos a ir a la segunda placa, ahí lo tenemos, esta idea del payaso, el payaso ingenuo, ¿sí? El payaso pobre y el payaso triste, ¿no? Aquel que sufre, aquel eh, que va a tratar de sobrevivir, en este caso con el personaje de Anthony Quinn. Es muy interesante porque eh, aparece, empieza a aparecer algo que va a ir trabajando en las películas posteriores, que es la idea de la redención personal. Y acá estamos, es interesante la diferencia con el neorrealismo, ¿no? El neorrealismo siempre pone a las clases bajas, a los sobrevivientes, ¿no? De esta tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, como víctimas, ¿no? De alguna manera, las clases bajas son gente pobre que sufre. Y acá en las películas de Fellini empiezan a aparecer como estas dos caras, ¿no? Aquel que sufre, pero aquel también que hace sufrir, sería el personaje de Anthony Quinn en esta película, ¿no? Y el personaje de Giulietta Massina, aquella que pone siempre la buena cara a estas circunstancias adversas que le toca experimentar. Es muy interesante este rol que va a desembocar, ya va a empezar a tener una mirada propia, ¿no? De estas clases marginales, que va a desembocar en su mirada personal de mundo y por ende en el cine de autor, ¿no? Y allá acercándonos a los 60. Pero antes de llegar a los 60 tenemos otras dos películas que tienen que ver con esto que decíamos antes, la redención, ¿no? El cuentero, el típico personaje que es muy argentino también, que va tocando timbre en las casas, tratando de hacerle el cuento a la gente para sacarle dinero, ¿no? Sobre todo a la gente mayor. Es este personaje, ¿no? Que al final de la película va a entrar en razón y va a lograr en la playa, hay como una especie de fetiche de Fellini con la playa. La playa es el lugar de la redención, el lugar donde siempre los personajes terminan, sus películas terminan en la playa, de alguna manera, frente a aquello pagando las culpas de aquello que han hecho, ¿no? Lo mismo Las noches de Caviria, donde Giulietta Massina hace de una prostituta, ¿no? Un poco la misma lógica de esta redención. Hay como una especie de intención de reforzar esta idea de la redención. Bien, la Dolce Vita, ¿no? Le llamamos la Dolce Vita y hay como un gran cambio. El gran cambio, primero, bueno, personaje de Mastroianni, ¿no? Que va a ser también su alter ego. Fíjense cómo estas ideas de representar su barrio, representar su ciudad, los personajes que ha podido observar a lo largo de su vida, empieza cada vez a acercarse más a lo propio, a lo personal. Acá ya estamos hablando de Fellini, personaje que busca la redención, es otro que Fellini. Y lo interesante de la Dolce Vita es que no es solo la redención personal, sino también es la redención social, ¿no? De acá, en la Dolce Vita, vemos toda esta idea, ¿no? De este personaje que es un periodista, un paparazzi, aparece la idea del paparazzi, el nombre del paparazzi viene del paparazzo, aquel personaje con el que trabaja él, que es el que va a sacar las fotografías y va a perseguir a los famosos en situaciones infraganti. Y bueno, la idea del estrellato, de la fama, lo superficial de la fama, ¿no? Lo sin sentido, ¿no? La farsa detrás de la fama. Y acá empieza a conectar esta idea del circo con la fama, con lo irreal. Piensen que él va a decir, ¿no? Que
ser director de cine no es muy difícil, muy diferente a ser director de circo, ¿no? Como estableciendo como que siempre se trata de crear algo que es una fantasía, es irreal y es hasta ridículo. Y ahí es interesante la idea de lo ridículo porque en todas esas fiestas casi de orgía, ¿no? Que va a experimentar el personaje de Marcello, que es el personaje de Mastroianni, en la Vía Veneto, ¿no? Esas charlas pseudo-intelectuales con tipos famosos, con estrellas del cine, como es el personaje de Anita Server, siempre va a tener una noción de lo patético, ¿no? Siempre va a estar presente lo, aquella cuestión que está por detrás de esta cosa que podría ser atractiva, podría ser seductora, que lo es, pero también tiene toda esta carga de degradación. Y acá la degradación, que es el gran problema de estos personajes, y sobre todo del de Marcello, es la degradación moral. La redención no va a ser en cuanto a el personaje únicamente, sino que va a ser una redención social, ¿no? La imagen inicial con el helicóptero que va trayendo al Cristo, ¿no? Otro tema, la religión y lo espiritual, ¿no? En Fellini, que tiene que ver su cota de redención, va a tener clara relación con la redención social. Lo que hay que redimir son los valores sociales. ¿Cómo llegamos a esto? Algo muy moderno y se mete de lleno con la crisis existencial, un tema propio de la modernidad, y en 1960, ¿no? Cuando se empieza a trabajar el existencialismo sartriano, etc. Su siguiente película es 8 y medio, y acá directamente el personaje de Mastroianni, que se llama Guido, es un director de cine que no sabe qué filmar, acosado por las presiones de los productores, de las estrellas, de los financistas, etc. Y es el propio Fellini directamente, ¿no? Otro Oscar a Mejor Película Extranjera, y directamente metiéndose en sus manos. Y acá hay otra cuestión más interesante, que si siempre el cine Fellini va a estar deambulando entre lo que es la realidad y la fantasía, y en todo caso también lo espiritual, acá aparece también los sueños, las fantasías dentro de los sueños, ¿no? Todas las escenas surrealistas de 8 y medio, como ahora vamos a ver la escena inicial, son propias de los sueños, a tal punto que en determinado momento de la película uno no sabe si lo que está viendo es una fantasía surreal surgida de un sueño o es la realidad misma del personaje, ¿no? Esto es muy interesante. La Vía Veneto, decíamos, como el lugar de la frivolidad. Frivolidad, muy importante ese término, ¿no? Toda esta noción de codearse con los famosos, esta escena es de la Dolce Vita, tiene que ver con la frivolidad, que es la gran crítica y lo que hay que redimir como valor social. De ahí el concepto de que uno dice hoy, eso es muy felinesco, ¿no? Es muy, ¿qué es lo felinesco? ¿No? ¿A qué nos referimos lo felinesco? A esa grandilocuencia estéticamente bella, pero cargada de patetismo, ¿no? La grande belleza, esas escenas majestuosas de la grande belleza, esas fiestas descomunales, están cargadas de patetismo. Por eso se lo relaciona con el mundo de Fellini. Satiricón, ¿no? Piensen qué interesante. 1969, estamos hablando de un autor que siempre, en cada momento de su trayectoria, sabe leer el código de la época. Fellini, Satiricón, piensen, movimiento hippie, ¿no? Que da con el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, y esta cuestión del movimiento hippie del sexo libre, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que se llamaba el amor libre en aquel entonces. Bueno, y acá hay una intención de retratar el Imperio Romano y sus comportamientos, aprovechando esta posibilidad de filmar desnudos, que la Dolce Vita lo hubiera tenido si hubiera sido filmada en esta época, aprovechar el color
y siempre desde un reflejo con la actualidad de Italia, ¿no? No es una visión alejada de lo que pudo haber sido el Imperio Romano, sino es el Imperio Romano en relectura con la Italia de 1969, ¿no? Otra vez la degradación, lo sexual, para nada erótico, para nada sensual, las luchas de poder, las pujas de poder entre los personajes, bueno, todo eso aparece en Fellini Satiricón. Después aparece si hablamos de un autor que se mete en su interior, que se introduce en sus recuerdos, en sus pensamientos, que va a buscar dentro de sí para representar algo propio de un cineasta con mayúsculas, no solo de un contador de cuentos, como sería un director del cine clásico. Tenemos Roma, ¿no? El gran homenaje a la ciudad de Roma. Él va a decir, yo trataba de filmar la Roma que recordaba, la Roma que admiro y esa Roma desconocida que siempre se hace presente. Bueno, en ese plan es este pseudo documental que va a ser Roma, ¿no? Y después tenemos Federico Fellini Amarcord, ¿no? Que va a ser su tercer Oscar, tercero o cuarto, ahora estoy dudando, que va a ser la gran película sobre los recuerdos de la infancia. Bueno, en el legado, esto que acá tenemos un documental que hizo este hombre Damián Pettigrew en 2002, que se llama Fellini solo soy un gran mentiroso, ¿no? Es interesante porque cuando uno lee biografías de Fellini, el biógrafo dice, yo no sé si lo que me dice es verdad o mentira, ¿no? Porque él me dice, por ejemplo, que él estuvo en el ejército, y cuando yo investigo, el que estuvo en el ejército fue el hermano de él, no él, ¿no? Y esta idea de la mentira y la representación tenía que ver con el director que siempre mantenía el control del relato, ¿no? El control, de ahí la idea de las marionetas. El que tiene el control y el que maneja la historia. Él decía, yo no sé qué contar, pero sé cómo contarlo, ¿no? Como una de sus grandes frases. Bueno, y ese cómo contarlo es un poco esa maestría que él tiene, con películas como La Dolce Vita o Fellini 8 y medio, por ahí sus más grandes obras, que son episódicas, se puede decir, narrativamente no hay una línea, sin embargo son películas largas, 3 horas y 2 horas y media, y las imágenes son atractivas, uno como que no puede dejar de verlas, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esa maestría que él tenía para manejar la imagen en función de lograr algo atractivo más allá de la narración. Y eso tenía mucho que ver con la época en la que él filmó y tenía mucho que ver también con aquel grado de lo espiritual que él trataba de captar, algo que iba más allá de la imagen en sí misma, más allá de los personajes y de aquello que estaba contando. Vamos ahora con el fragmento, ¿sí?, de la película y con
trovato, l'ho preso. Ehi! Giù! Vieni giù! Giù definitivamente. Bueno, como verán, esa sensación de cierre es propia de un momento particular, la carrera de Fellini. Como decíamos, esa película describe esa laguna artística, creativa que le había ocurrido, ¿no? Él cuenta que la historia de esa película, que la realiza en un momento donde está embarcado el proceso de producción, estaban armando decorados, tenían actores contratados y él todavía no tenía ni siquiera la idea de qué iba a filmar, ¿no? El cumpleaños de uno de los técnicos, él se acerca a la celebración y ahí se da cuenta que cuando todos le preguntan, bueno, ¿y qué va la película? Adelántanos algo, etcétera. Él se da cuenta que esa era la historia de la película, el director en una crisis creativa. Como verán, en esa escena inicial no se le ve la cara al personaje de Guido, que interpreta a Marcello Mastroianni, porque está en clara referencia al propio Fellini, ¿no? El que está emulando. También es interesante cómo esa primera escena va marcando el tono de la película, ¿no? Esto que decíamos, la transición entre la realidad, la fantasía, los sueños, eh, y la representación, ¿no? Y ahí está el punto clave para Fellini, la representación es una fantasía, la representación es artificiosa, es falsa, ¿no? Y ahí todo ese tono que va a tener Fellini en toda su obra, ¿no? Esa mezcla entre lo circense, lo espiritual, lo fantástico, ¿no? Tratando de encontrar dentro de toda esa lógica algún atisbo de realidad, de complicidad, de algo que relacione, que el espectador pueda terminar de identificar con ese mundo y esa manera de ver la realidad. Bueno, todo lo que les conté hoy fue extraído de este libro, ¿sí? Editorial Tachem, ¿sí? Que es muy bueno, son muy interesantes las biografías, y ni hablar de la calidad de las fotos. Espero que les haya gustado. Y bueno, y aquí los voy a dejar con la última placa. Vamos a compartir. ¿Sí? La última placa de la película, este es el final de 8:30, y acá tenemos esto que veníamos hablando, ¿no? Esta capacidad de Fellini para mezclar lo que es la representación, vemos los focos de las luces detrás, vemos lo circense, ¿no? El payaso como metáfora de manera de ver la vida, creo que eso es lo más interesante de todo. Eh, bueno, la playa aquí no está presente, ¿no? Pero en algún momento la playa es esto que estamos viendo como aquel lugar de, de la verdad, de la revelación, de la redención. Habíamos hablado de la redención, ¿no? Pero él va a la playa y se encuentra con su verdadera, se quita la máscara, podemos decir, se encuentra con su verdadera realidad. Y bueno, y lo espiritual, ¿no? Entendiéndose como la relación que va a tener toda Italia con el catolicismo y cómo esa religión se convierte en un ícono, y de ese ícono las fronteras empiezan a diluirse y queda como esa sensación de lo espiritual, una conexión con algo que busca ser trascendente, más allá de el icono religioso en sí, ¿no? Y acá es un poco esta búsqueda, ¿no? Que él va a hacer, que veníamos diciendo.